Buenos días, nuestro grupo está conformado por María Gabriela Moniz, Sabrina Féreres, Santiago Terán y Yalinet Faría. Y le vamos a hablar sobre Néstor García Canclini. Néstor García Canclini nació en La Plata en 1939. Estudió el bachillerato en el Colegio Nacional de La Plata. Obtuvo el título de profesor de filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, los doctorados en filosofía en la misma universidad y en la Universidad de París. Entre 1971 y 1975 desempeñó actividades docentes en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor titular de Metodología de las Ciencias Sociales y Clases Sociales e investigador y coordinador del área de Metodología en las Ciencias Sociales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Profesor titular de Estéticas Contemporáneas y Filosofía y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, de varios seminarios en la Facultad de Economía, en el Instituto de Investigaciones Estéticas y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue profesor invitado en las universidades de París, Sao Paulo, Buenos Aires, Barcelona, Austin, Duke, Stanford, San Francisco, California, entre muchas otras. Ha sido responsable del programa de estudios sobre cultura urbana en la Universidad Autónoma de México. Néstor García Canclini, ensayista y editor, busca una interpretación filosófica e histórica de los fenómenos culturales y políticos. Sus preocupaciones radican en encontrar los procedimientos teóricos y metodológicos que expliquen la producción artística desde una perspectiva desmitificadora. La producción simbólica, teoría y método en la sociología del arte revisa las distintas corrientes que formularon un esquema teórico y metodológico para indicar los aciertos y los errores de cada escuela. Gran parte de sus estudios se ocupan de las políticas sobre cultura popular en Latinoamérica. El autor propone que la naturaleza de la cultura popular y las culturas tradicionales son reestructuradas por el capitalismo para que funcionen dentro de las leyes del mercado, que modifican el sentido original de las fiestas, las ceremonias y los ritos religiosos de comunidades autóctonas. Las mismas inquietudes metodológicas se encuentran en Julio Cortázar, una antropología poética, sobre la crítica literaria sobre las creaciones cortázarianas desde los aspectos antropológicos. Enfoca su análisis siguiendo una filosofía de la cultura y lo divide en 5 partes: el de los monstruos y el laberinto, el de los perseguidores y el absurdo, el del descubrimiento del prójimo, el de las experiencias expresivas y el de las instalaciones de lo humano entre lo absurdo y la lucidez. Sus investigaciones, sustentadas en la historia regional o nacional, indagan las transformaciones culturales. Culturas híbridas hace referencia al reconocimiento de la heterogeneidad en la construcción de identidades sociales desde la intersección de elementos cultos y populares urbanos y del campo. Este entrecruzamiento da paso a expresiones nuevas como los géneros híbridos de lo literario y lo visual, o la juxtaposición de ritmos globales como el pop, como los ritmos autóctonos, dan paso a novedosas expresiones musicales de la juventud. García Canclini ha dedicado buena parte de sus obras al análisis del impacto de la globalización en América Latina. Busca que estas circunstancias no sean unidimensionales, sino de intercambios multiculturales. En la globalización imaginada, sugiere la intensificación de intercambios de arte, literatura, cine y televisión de calidad de distintos países para la liberación de los estereotipos de las sociedades latinoamericanas. Consumidores y ciudadanos, observa los problemas multiculturales de la globalización, donde las ciudades constituyen escenarios y actores de la hibridez latinoamericana, en que se expresan influencias étnicas, fílmicas, mediáticas en los gustos culturales de las ciudades. Coordinó el volumen colectivo Culturas en Globalización, que trata sobre las contradicciones de la región latinoamericana al momento de su integración comercial con América del Norte. Líneas de investigación. Canclini ha sido uno de los principales antropólogos que ha tratado la modernidad, la posmodernidad y la cultura desde la perspectiva latinoamericana.
Uno de los principales términos que ha trabajado es el de hibridez cultural, lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo culto y lo popular. Dice que las culturas híbridas han sido generadas por las nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en el espacio urbano y por la desterritorialización de los procesos simbólicos. Podemos agregar también que el teórico afirma que las investigaciones comunicacionales centradas en las ciencias sociales han hecho visibles áreas del desarrollo cultural latinoamericano en el que establecen ciertas relaciones entre el consumismo y la ciudadanía. Producto de la globalización es el consumo y este ha generado una nueva concepción del ciudadano en el que el estatus social de una persona hace que dependa de la cantidad de bienes que pueda adquirir. Todo depende de qué tan consumidor sea. La causa principal para Canclini, en el caso latinoamericano, dice que la globalización no es un hecho perceptible, sino un concepto imaginario que construye las relaciones entre los individuos según un paradigma pues de la misma sociedad latina. Y citando textualmente dice, la industria cultural y comunicaciones masivas designan los nuevos procesos de producción y circulación de la cultura, que corresponden no solo a innovaciones tecnológicas, sino a nuevas formas de la sensibilidad, a nuevos tipos de recepción, de disfrute y de aprobación. Y finalmente podemos destacar que Canclini propone que el espacio cultural latinoamericano y los circuitos tradicionales son construidos en semejanza a las grandes metrópolis europeas y estadounidenses, es decir, que están inmersos en las construcciones imaginarias sobre la identidad de unos con otros. Entre sus obras más famosas encontramos Culturas híbridas, la globalización imaginada, consumidores y ciudadanos, y culturas populares en el capitalismo. Culturas híbridas es el título que lo ha hecho más conocido en el ámbito académico, por considerarlo una nueva propuesta de análisis de las realidades y los procesos culturales en los que intervienen los medios de comunicación y las formas. La modernidad y la globalización han sido analizadas en conferencias, estudios, ponencias e investigaciones, pero su apreciación de estos temas no ha sido parcial ni un único campo del conocimiento. Ha sido un acercamiento y profundización sistémica y sistemática, en el que incluye lo económico, tecnológico, cultural y social. La hibridación es ese préstamo de la biología a las ciencias sociales. También ha sido aplicada a la comunicación, lo que ha generado reapropiaciones y las subsiguientes resignificados. Las artes denominadas cultas y populares, así como sus transformaciones y múltiples formas expresivas, son objetos de estudio de Néstor García, pues los productos artísticos tienen una influencia más dilatada y profunda en cada grupo cultural que las asimila y las desarrolla, con mucha mayor influencia que los medios masivos generalistas. En su estudio de San Ángel, donde las cayuelas empredadas se cruzan, suben y bajan, los troncos de los árboles vernáculos forman parte del espacio y de la estética de la casa. Una arquitectura funcional, abierta y clara, con los soportes centenarios de esos árboles que dan sombra y se mecen con el viento. Esto era como parte de su inspiración al redactar, al escribir y al expresarse. Así son los estudios y textos de García, con basamientos fuertes en la tradición y a la vez novedosos, claros, complementarios y contextualizados. En el primer capítulo de Culturas híbridas, vemos que aborda 3 problemáticas centrales a los fines de entender la globalización. La primera es la oposición entre lo global y lo local, el sentimiento creciente de la impotencia política en la transformación de la realidad y la exploración de las consecuencias teóricas, metodológicas de estas dificultades para los estudios transdisciplinarios. Aquí el autor presenta las paradojas de la globalización. Por ejemplo, la expansión mercantil,
la deslocalización, la pérdida de prestigio y de poder de los actores políticos sociales clásicos, que generan consecuencias negativas observables en la sociedad y a la vez se proponen como signos de esperanza. El estrechamiento de este proceso reducido solo a lo mercantil y en el caso del bloque latinoamericano, acompañado de políticas neoliberales, trae aparejado desfases entre el sector económico, financiero y el resto de lo que comprende lo social. Por ello, el autor cuestiona esta forma de entender la globalización, preguntándose si este modo injusto de globalización es gobernable o simplemente si la globalización hecha así tiene futuro. Pues no es un detalle menor que el capítulo contenga un apartado titulado Cuando David no sabe dónde está Goliat, ya que el proceso deja al desnudo que el antiguo sujeto de la producción y del consumo queda impotente frente a poderes anónimos y traslocalizados. En un reportaje a un diario argentino se expresó esta misma idea, agregando que el gran problema que nos encontramos es que hay que tomar la Bastilla, pero nadie sabe dónde está. Hay que ocupar el Palacio del Rey, pero nadie sabe dónde está el rey. En la problematización de lo global y lo local, García no piensa este par como términos mutuamente excluyentes. Con esta misma postura, también reflexiona sobre el par identidad-globalización, para que este proceso entendido en clave esperanzadora brinde sus frutos. Será necesario que la globalización se haga cargo de los imaginarios con que trabaja y de la interculturalidad que moviliza. Y así son sus obras, llenas de mucha cultura, pensamiento crítico, político, entre otros temas súper interesantes. Reconocimientos. En 1996 recibió un diploma al mérito de la Fundación Konex en la categoría Estética, Teoría e Historia del Arte. Recibió la beca Guggenheim, el premio de ensayo otorgado por la Casa de las Américas y el Book Award de la Latin American Studies Association por su libro Culturas Híbridas como mejor libro en español sobre América Latina. En 2012 recibió de la Universidad Nacional de Córdoba el Premio Universitario de Cultura 400 años, durante la apertura del tercer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, del que fue orador inaugural. En 2014, la Secretaría de Educación Pública le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. En 2017, en el cierre del octavo Encuentro Nacional y quinto Latinoamericano, la Universidad como objeto de estudio, la reforma universitaria entre dos siglos, recibió el 33º honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral. En 2019 ha sido investigador del CALAS, María Civil American Center for Advanced Latin American Studies en Guadalajara. En el marco de sus investigaciones en el CALAS, publicó el libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos.